El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de los que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Hemos llegado al final de este retiro aquí en Toluca. Yo creo que ha sido un retiro muy bonito, muy bendecido. Desde el viernes estábamos con los servidores clamándole al Señor. El viernes tuvimos una experiencia muy bonita con el Santísimo, cuando celebramos la misa de envío, expusimos el Santísimo y estábamos adorando. No había sonido, no había instrumentos, estábamos cantando a capela y orando, y se derramó el Espíritu Santo de una manera muy bonita. Ayer fue bonito, fue un día especial. Estamos acostumbrados nosotros a vivir una gloria hermosa del Señor, una presencia hermosa. Ayer fue un día duro, un día difícil, pero fue un día en que no nos metimos así en la gloria de Dios, pero sí nos metimos en fe, obramos en fe y vimos los milagros, la liberación del Señor. Hoy el Señor ha consentido nuestro corazón. Desde la mañana fue algo bonito que hay que saberlo entender. Rezamos el rosario, después del rosario vinimos a hacer la oración de sellamiento que acostumbramos a hacer. A mí el Señor me regaló una oración muy bonita, que no me la inspiró a mí porque es bíblica y muchos autores, pero pues la organizamos muy bonita. La primera parte, la armadura de Dios. Después de que nos ponemos la armadura de Dios, nos sellamos con la sangre de Cristo. Después de que nos sellamos con la sangre de Cristo, le pedimos al Señor que nos libre del mal. Después hacemos las respectivas renuncias. Y por último, y después de las renuncias, aceptamos a Jesús en el corazón y nos consagramos a la Virgen María. Y ya después entramos en la oración primera de sanación y liberación. Los retiros que Dios nos ha regalado tienen ese matiz. La primera intervención que hacemos en la mañana es una oración de sanación y liberación, pidiéndole al Señor que tome el control del lugar. Los retiros de los padres antiguos, cuando iban a iniciar un retiro, entonces lo que hacían era rezar el exorcismo a San Miguel Arcángel. En latín se rezaba el exorcismo tomando el control sobre la atmósfera y sobre el lugar. Eso me inspiró a mí a iniciar los retiros con una profunda oración. Y fuimos a hacer esta mañana la oración de sellamiento que les digo y no pudimos.
¿Por qué no pudimos? Porque apenas tomamos el micrófono, se desató la gloria del Señor. Y empieza el Señor a sanar, y empieza el Señor a liberar, y empieza el Señor a ungir. Y nos extendimos desde la mañana como hasta la 1 de la tarde, orando, y el Señor llamaba a uno, llamaba al otro, y compartíamos ministerio. Esto es algo muy bonito. Y digo yo que hay que saberlo entender. ¿Por qué? Porque una cosa, dice mi mamá, es lo que piensa el burro y otra cosa el que lo está amarrando, ¿cierto? Entonces a veces uno tiene una idea, a veces tiene uno una manera de hacerlo orgánica, organizada, una liturgia, digámoslo así, pero otra cosa es lo que piensa el Señor. Yo les contaba en estos días que por ahí hay un audio muy peligroso de una señora que le habla a Lupita. Ay, Lupita, dice la señora, y empieza a hablar mal de todo mundo. Qué cosa tan impresionante esta pobre señora y el mal que ha hecho ese audio. Tanto que yo se los digo aquí, y Dios sabe que no les estoy mintiendo. Ahí estaba confesando y me volvieron a amenazar de muerte. Me volvieron a decir, maldito cura, sigue predicando y lo matamos. Qué cosa tan fea. ¿Y por qué? Porque hay gente que compra problemas sin tenerlos. Ay, Lupita, decía la señora, el padre Bernardo ya no reza el rosario en los congresos. Esta señora sí es bien venenosa. Yo digo que esta señora no tiene el don de lengua, sino que tiene la lengua como si fuera un don. Qué cosa tan impresionante. Y ese día que ella dice, era un sábado en Cajititlán, Jalisco, e igual tomamos el micrófono, hermano, se desató la gloria de Dios. Y allá fue fuertísimo, porque allá iniciamos a las 7 de la mañana. Aquí iniciamos a las 9, allá iniciamos a las 7. Y desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, el Señor se movió de una manera impresionante. Aquí hay, ¿qué? 500,000 personas. Allá llegan hasta 4,000 personas a Cajititlán. Y fue una liberación impresionante. Y este día no pudimos rezar el rosario ahí en el auditorio. El rosario lo rezamos afuera. Con las personas, antes de entrar al auditorio, rezamos el rosario. Pero también la señora no había llegado, no se había dado cuenta, y entonces empieza a lanzar esos audios con un contenido tan impresionante, mis hermanos y mis hermanas, que ha hecho mucho daño este audio, porque hay gente que cree que verdaderamente ya no se reza el rosario, cuando en Cajititlán, Jalisco, para que ustedes sepan y entiendan, y si no saben yo les digo, desde las 10 de la mañana u 11 hasta las 6 de la mañana o 7 se rezan las 2,000 Ave Marías en latín toda la noche rezando. Tal vez a Lupita no le alcanzó un rosario, pero no se quedó toda la noche rezando en latín las 2,000 Ave Marías. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque la lectura de hoy nos da a nosotros pie, o me da mi pie, me da a mí, para hablarles de el poder de la palabra. Digan conmigo, el poder de la palabra. ¿Cómo es? El poder de la palabra. Más fuerte. El poder de la palabra. La palabra tiene poder. Escúcheme muy bien. Como primera lectura, nosotros escuchamos hoy una parte del primer libro de los Reyes, tomado del capítulo 17, versículo del 8 hasta el 16, donde nos habla a nosotros de la viuda de Sarepta y el milagro que el Señor hizo con la harina y con el aceite. Pero para poder entender este milagro que nos habla el Señor a nosotros hoy, tenemos que ir al inicio del capítulo 17 del primer libro de los Reyes, donde encontramos el inicio de lo que se conoce como el ciclo del profeta Elías. El profeta Elías aparece en la Biblia en medio de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, hasta Segunda de Reyes, capítulo 2, cuando es arrebatado al cielo en carrozas de fuego. Dice Primera de Reyes 17:1, Elías el tesbita de Tisbé, de Galaad, dijo a Ahab, vive Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, sino es
por la palabra de mi boca. Palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra del Señor. Digan conmigo, el poder de la palabra. ¿Qué le dijo Elías el profeta al rey Acab? ¿Qué le dijo? Vive Yahvé, Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no volverá a llover hasta que yo abra mi boca. ¿Y qué pasó? Dejó de llover. Y no llovió por 3 años y medio. Hay poder en la palabra. Cuando usted lanza la palabra se cumple cuando es palabra de Dios. Pero escúcheme muy bien esto. Después de que dejó de llover, y entonces el rey Acab, junto con su esposa Jezabel, empezaron a perseguir al profeta de Dios, y el profeta le tocó irse a esconder a una torrente que se llama la torrente de Kerib. Y entonces, allí cuando el profeta estaba escondido, dice lo siguiente: la palabra de Yahvé. ¿La qué? Más fuerte, ¿la qué? Por última vez, ¿la qué? La palabra de Yahvé llegó ¿a quién? A Elías. Dios le da una palabra a Elías y le dice: sal de aquí, dirígete al oriente y escóndete en el torrente de Kerib, que está frente al Jordán. ¿Habrás de beber del torrente? Escuchen, y he ordenado a los cuervos que te suministren alimento. Dice el versículo 6, los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y Elías bebía del torrente. ¿Palabra de Dios? Fuerte el aplauso, la palabra de Dios. Digan conmigo, el poder de la palabra. Más fuerte. Por última vez. Vean que el profeta dijo, no lloverá, y no llovió. Pero vean qué bonito la palabra de Dios. Vete al torrente de Kerib. Y viene algo interesante. Dios le ordena ¿a quiénes? A los cuervos. ¿A quiénes? Los cuervos son signo del enemigo en la Biblia. Los cuervos son animales carnívoros. Y Dios le ordena a los cuervos que le lleven al profeta pan en la mañana y carne en la tarde. Vea qué interesante, cuando Dios habla, hasta los enemigos obedecen. Cuando Dios habla, hasta los enemigos obedecen. Y entonces Dios le ordenó a los cuervos que alimentaran al profeta, y los cuervos alimentaban al profeta. Por la mañana le llevaban pan, y por la tarde un animal carnívoro le llevaba carne. Pero resulta que el profeta bebía de el torrente, y dice el versículo 7, antes del que leímos hoy: pero al cabo de los días el torrente se secó porque no había lluvia en el país. ¿Qué pasó con el torrente? ¿Y por qué se secó? ¿Por qué? Porque la palabra que Dios le había dado a Elías se cumplió. Vive Yahvé, a quien sirvo, que no volverá a llover hasta que yo pronuncie palabra de mi boca. Digan conmigo, el poder de la palabra. Otra vez dígalo. Por última vez. Y entonces Dios le dice lo que leímos hoy. La palabra de Yahvé, digan conmigo, la palabra de Yahvé. Escuchen, llegó a Elías diciendo: álzate y vete a Sarepta de Sidón, Tiro y Sidón, hacia el lado del actual Líbano. Vete a Sarepta de Sidón y establécete allí, pues he dado orden a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Digan conmigo, Dios le ordenó. Repítalo, Dios le ordenó. ¿A quién le ordenó el Señor? ¿A quién?
a la viuda. La viuda había recibido una orden de Dios. ¿Los cuervos sabían que Dios le había ordenado que le llevara alimento al profeta? No. Un animal es irracional, es un bruto, como dice la filosofía aristotélica. Pero la viuda es un animal racional. Escúcheme muy bien esto, el ser humano, animal racional, los brutos, animales irracionales. Escuchen, he ordenado a la viuda que se suministre alimento. Dice el versículo 10, se alzó y fue a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. ¿Qué estaba haciendo la viuda? Pero Dios le había ordenado en su corazón que ¿qué? Que alimentara ¿a quién? Al profeta. Cuando Dios da una palabra, el poder de la palabra de Dios se cumple. Por esta razón, cuando yo oro por alguien que me dice, Padre, ore por favor porque necesito ganar un juicio o necesito conseguir un empleo, necesito hacer un negocio. Los que me conocen saben que yo digo, Señor, toma el corazón de abogados, de jueces, toma el corazón, Señor, de empresarios, para que esta persona sea agradable cuando se presente. Porque Dios ordena, aunque este político, aunque este empresario, aunque este magistrado no sepa, Dios ya le ordenó en el corazón que tiene que hacer la obra del Señor. Y cuando Dios promete, cumple, porque hay poder en la palabra. Se ha cumplido la palabra del profeta, claro, se ha cumplido la palabra de Dios, claro. Y escuchen, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Escuchen. Se alzó y fue a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua en el carro y beberé. Ella fue a traérsela, pero Elías le gritó, tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Escuchen, versículo 12. Ella respondió, vive Yahvé tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y moriremos. Palabra de Dios. Fuerte ese aplauso a la palabra de Dios. Mírenme aquí. ¿Qué estaba haciendo la viuda? Recogiendo leña. ¿Qué estaba haciendo la viuda? Y mientras recogía leña, ¿quién le ordenó que alimentara al profeta? ¿Quién? Yahvé Dios. ¿Le ordenó que qué? ¿Que alimentara a quién? La palabra de Dios llegó a la viuda, le dijo, alimenta a mi profeta. Ella no sabía, pero Dios se lo ordenó. Y Dios le dijo al profeta, vete a Sarepta, que le he ordenado a una viuda que te debe comer. Y entonces Elías se fue confiado. Llegó donde la viuda y le dice, regálame agua. La viuda se va a traerle agua al profeta. Y el profeta que le grita, y tráeme por favor un pedazo de pan. ¿Y qué dice la viuda? No me queda harina, ni me queda aceite. Estoy recogiendo un poco de leña para hacer un pan. Prepararé un pan para mí, para mi hijo. Comeremos y moriremos. Comeremos y más fuerte, comeremos y moriremos. Vea el poder de la palabra de esta mujer. Que esta mujer sin quererlo está maldiciendo la vida de su propio hijo. Porque está diciendo que su hijo va a ¿qué? A morir. Y entonces ¿qué le responde el profeta? No temas, entra y haz como has dicho. Pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráemela. Para ti, para tu hijo la harás después.
porque así dice el Señor Dios de Israel: el cántaro de harina no quedará vacío, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron él y ella y su familia. Por mucho tiempo el cántaro de harina no quedó vacío y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra que Yahvé Dios había dicho por boca del profeta Elías. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Digan conmigo: el poder de la palabra. ¿Se cumple la palabra de Dios, sí o no? Sí. Dios le ordena a Elías que hable de que va a dejar de llover y deja de llover. Después Dios le ordena a los cuervos que alimentan al profeta y los cuervos alimentan al profeta. Después Dios le ordena a la viuda que alimenta al profeta y la viuda alimenta al profeta. ¿Se cumple la qué? La palabra de Dios. Pero también se cumple la palabra del profeta. Vive Yahvé a quien sirvo, que dejará de llover hasta que salga palabra de mi boca. Y dejó de llover, tanto que se secó el torrente de Querib. Y también lo dice, escúcheme: Dios te promete que no se te acabará la harina, ni se te acabará el aceite. Y dice la palabra del Señor que por mucho tiempo el cántaro de harina no quedó vacío y la aceitera de aceite no se agotó, porque la palabra de Dios se cumple, porque hay poder en la palabra. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Pero también se cumple la palabra de la viuda. ¿Y qué dijo la viuda? Estoy recogiendo un pedazo de leña, haré un poco de pan para mí y para mi hijo, lo comeremos y moriremos. Por esta razón dice el siguiente versículo, el 17: después de esto el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, y la enfermedad se agravó hasta el punto en que no le quedaba ya aliento, murió. Porque la palabra de la viuda también se cumple. Cuidado con su palabra. Porque nosotros, hermanos y hermanas, tenemos poder en la palabra. Elías, Santiago en el capítulo 5, versículo 16, si mi memoria no me falla, y si me falla ya lo encontraremos, el 17, dice: la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros, oró insistentemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Mírenme aquí, Elías, un hombre de igual condición a nosotros. Nosotros decimos es que Elías era un profeta, el profeta de fuego. Sin embargo, dice la Biblia que era de igual condición a nosotros. Solamente que Elías creyó en Dios y creyó en la palabra de Dios, porque cuando Dios promete cumple, y porque él sabía que hay poder en la palabra. Ahora la pregunta es: ¿y cómo estamos hablando nosotros? ¿Cómo nos estamos nosotros expresando? ¿Cómo nos estamos nosotros refiriendo a nosotros mismos o a los demás? Y muchas veces la palabra que sale de nuestra boca es una palabra negativa. Efesios en el capítulo 4, por allá el versículo 29 y 30 dice que no salga de tu boca palabra que desedifica, sino que cuando salga palabra que edifique a aquel que la escucha. ¿Cuántos de nosotros lanzamos palabras negativas que se cumplen en nuestra vida y en nuestra familia? Cuando usted, que tiene poder en la palabra,
lanza una palabra negativa, una palabra mal expresada, esa palabra se llama una maldición. Digan conmigo, maldición. ¿Y qué significa maldecir? Decir mal, hablar mal, expresarse mal de algo o de alguien. Eso significa maldecir. ¿Y qué significa bendecir? Decir bien, hablar bien, expresarse bien de algo o de alguien. La viuda había maldecido la vida de su hijo, porque había dicho que su hijo iba a morir. Si ustedes leen conmigo Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 9, ustedes van a encontrar que Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 9, o al revés, el 9:3, dice: la bendición de un padre construye la casa de sus hijos, pero la maldición de una mamá rompe hasta los cimientos. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Perdón, Eclesiástico 3:9. Dice que Eclesiastés. Eclesiástico 3:9. Porque la bendición del Padre asegura la casa de sus hijos. Padres y madres, ¿ustedes quieren que la casa de sus hijos sea bendecida? ¿Sí o no? Sí. Pues tiene que bendecirla. Tiene que hablar bien de sus hijos. Pero si usted solamente ve problemas, yo sé que a veces es difícil si su hijo es un borracho. Usted dice: es que este borracho, este drogadicto, este sinvergüenza, o en femenino. Dice que la bendición del Padre asegura la casa de sus hijos. Pero ¿qué dice la segunda parte de este versículo? Pero la maldición de la madre arranca hasta los cimientos. La maldición de la mamá arranca hasta los cimientos. Tanto que la palabra de la viuda se cumplió y le arrancó hasta la vida a su propio hijo. ¿Cuántos matrimonios están maldecidos por la mamá o por la suegra? ¿Cuántas veces cuando su hijo le trae a su pareja, a su novia, o su hija a su novio, y esa persona no le cae bien? Dicen los sociólogos que una buena mamá es una mala suegra. Suena chistoso, no es chiste. Así dicen. Una buena mamá es una mala suegra. Y sobre todo cuando es madre del hijo, no de la hija. Y entonces el hijo, el pequeño, el bebé, que tiene 48 años y todavía le dice mi pequeñito, mi bebecito, le trae a la pareja, a la novia, ¿y qué le dice la mamá? Nunca vas a ser feliz con esa mujer. ¿Cómo se llama eso? Una maldición. Y por eso los matrimonios están en crisis. Porque a veces las mamás y los papás maldicen la casa de sus hijos en lugar de edificarla. Cuando usted, mamá, que tiene poder en la palabra, lanza una palabra negativa, esa palabra negativa se cumple, tiene cumplimiento. Y cuando usted lanza una maldición a través del poder de la palabra, pues los frutos van a ser terribles. El mismo Señor Jesucristo nos enseña a nosotros el poder nefasto de una maldición. Si ustedes abren conmigo la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, versículo 12 en adelante, ustedes van a encontrar el pasaje bíblico de la higuera estéril, la higuera que no daba fruto. Y vea lo que dice: al día siguiente de ayer de purificar el templo, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas,
fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella no encontró más que hojas, es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Digan conmigo, sus discípulos lo oían. Más fuerte. Por última vez. ¿Y por qué lo oían los discípulos? ¿Por qué? Porque lo estaba diciendo fuerte. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? Que nunca, jamás, nadie coma fruto de ti. ¿Le dijo maldita higuera? No. Pero lanzó una palabra, ¿qué? Negativa. Si usted va al 20, el versículo 20, dice lo siguiente. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice, Rabí, que significa maestro, mira, la higuera que tú maldijiste está seca. La higuera que tú maldijiste. Más fuerte que tú maldijiste. Más fuerte que tú maldijiste. Está seca. Porque cuando usted lanza una palabra negativa, hay poder en la palabra, el fruto es terrible. Pero resulta que la Biblia es tan sabia, porque es palabra de Dios, que dice el versículo 20, al pasar muy de mañana. Otras traducciones dicen al otro día. Usted lanza una maldición y a veces los frutos no se ven inmediatamente, se ven con el transcurrir del tiempo. Se ven con el pasar de los días, en su salud, en su economía, en su bienestar, porque arranca hasta los cimientos. Sin embargo, si usted lee San Mateo en el capítulo 21, versículo 20 y 22, usted va a encontrar algo impresionante, donde nos dice a nosotros lo siguiente. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre y viendo una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice, que nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Digan conmigo, al instante se secó. Más fuerte. Por última vez. Hay maldiciones que el fruto se ve al instante, inmediatamente. Pero hay maldiciones que se ve al otro día, con el pasar el tiempo. Porque usted tiene poder en la palabra. La palabra de Dios siempre se cumple, pero la palabra de Dios es bendición. La palabra del profeta se cumple, pero cuando el profeta anuncia, habla palabra de Dios. Pero usted, ¿qué palabra está pronunciando? La viuda nos enseña una realidad terrible. Comeremos y moriremos. Comieron y su hijo murió. Aprendamos de esto. Y cuando vayamos nosotros a expresarnos de nosotros mismos o a expresarnos de los demás, sobre todo cuando tengamos autoridad sobre la persona, recordemos Eclesiástico 3:9. La bendición de un padre construye la casa de sus hijos, pero la maldición de una mamá rompe hasta los cimientos. De aquí en adelante, padre y madre, únanse a orar por sus hijos y bendígalos. En el Antiguo Testamento, el regalo más grande que un padre le podía dar a sus hijos era la bendición. Usted también bendígalos esta mañana. Cuando compartíamos la oración, ustedes escucharon la liberación. ¿Y qué estábamos rompiendo esta mañana? Maldiciones de mamá. Y hay maldiciones que hacen el mismo o el peor efecto que un maleficio. No necesita usted que le hagan brujería, que le hagan hechicería para que su casa esté contaminada por el demonio, porque usted mismo con su palabra está maldiciendo su casa.
Está maldiciendo a su esposa, está maldiciendo a su esposo, está maldiciendo a sus hijos, está maldiciendo a su familia, y la maldición es nefasta. Tanto que el hijo de la viuda se murió. Padre, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que usted tiene que hacer de aquí en adelante, oraciones de liberación, rompiendo toda palabra de maldición, y tiene que tomar el sacramental del aceite, si puede, bendito o en su efecto exorcizado, y bendecir a sus hijos. Si su hijo es un drogadicto, si su hijo es un alcohólico, en femenino, su hija, úntese el aceite bendito en la mano, y cuando llegue no le diga otra vez, borracho sinvergüenza, nunca vas a cambiar, porque su hijo nunca va a cambiar. Tómelo, dígale, bendito Hijo de Dios, que Dios te dé el don de la conversión, y empieza a pedir sobre él bendición, y usted va a ver que su hijo sí va a cambiar, se va a transformar, se va a convertir y se va a volver un servidor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Y no haga lo que hizo Lupita. Ay, Lupita. Sino al contrario, vamos a bendecir a todos. Vamos a bendecir al Señor. Vamos a bendecir a los demás. Y vamos a bendecir nuestra propia vida. Y le vamos a pedir al Señor que nosotros, en lugar de volvernos agentes de maldición, seamos agentes de bendición, para que todo aquel que nos escuche se edifique y sea bendito. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.